llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Farenhouse. Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Esta es la revista de opinión Democracia. Este jueves 2 de septiembre del 2021. Queremos saludar a los seguidores, a los oyentes de la revista de opinión Democracia. Este jueves pretendemos analizar al menos 3 temas fundamentales que se relacionan con el juicio político contra el defensor del pueblo Freddy Carrión, a quien por declaraciones públicas que formulara, se olvidó todo luego del hecho ocurrido, hecho bochornoso, lamentable, en la residencia del exministro de Salud Pública. Vamos a abordar también tema de interés sobre las políticas que lleva a cabo el gobierno luego de 100 días de administración con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Y finalmente un tema de interés también vinculado con la educación superior, con el secretario de CENESID, sobre el fortalecimiento de la educación pública y qué ha pasado con los aportes para las universidades ecuatorianas, porque ha habido queja de reducción, mientras la CENESID ha dicho que eso no ha ocurrido. En el caso del defensor del pueblo, vamos a dialogar de inmediato con Fernando Villavicencio, asambleísta, no sin antes decirles también que si bien en los 100 días el gobierno ha cumplido con el proceso de vacunación como prometiera al llegar al poder el 24 de mayo de este año, quedan asuntos pendientes en el sector educativo. Más allá del anuncio oficial del presidente de la República, del rescate de escuelas, reapertura de unidades escolares, especialmente en el campo, queda pendiente las tareas del Ministerio de Educación, como es los controles. Hemos recibido quejas, por ejemplo, de la obligación del uso de uniformes, el tema de cobros, de costos. Sería importante que el Ministerio de Educación cumpla en defensa de los padres de familia y en un momento de crisis económica que vive el Ecuador. Y queremos saludar a Fernando Villavicencio, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, y quiero ilustrar a propósito del juicio político que se lleva a cabo en contra del defensor del pueblo, Fernando Carrión, lo que él dijera al país en una declaración pública que realmente genera preocupación. Y no puede uno sorprenderse cuando dice que
lo que comúnmente se señala, se le borró el cassette y se olvidó todo luego de todos los hechos ocurridos en la residencia del ex ministro de Salud, su amigo, que después dice que presuntamente le pusieron algún tipo de droga. Escuchemos, por favor. Señor Mauro Falconi, ¿le drogaron en el departamento? Completamente. Tengan en cuenta que esto lo estaba pretendiendo decirlo el día viernes, pero lo manifiesto ya a la prensa. Es imposible que con 2 copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente, porque he sido el único que se practicó un examen toxicológico, aparezca que no tengo ni siquiera 1 grado de alcohol. Entonces, es imposible. Tiene que haber existido algo que me pusieron, porque es imposible que yo no recuerde lo que sucedió después de haber tomado 2 copas de vino. Tomen en cuenta una cosa, este señor Falconi es médico, sabe lo que puede hacer. Y para que en el examen médico legal no se represente nada, ya es para sospecha. Hablan de una reunión que hubo días previos de Falconi. ¿Qué se trató en esta reunión, doctor? ¿Qué se trató? Efectivamente, él pidió una reunión el día 13 de mayo. El día 13 de mayo, conforme consta, residí en mi oficina y me empezó a hablar de una serie de actos de corrupción, empezando por una pérdida o robo o sustracción de miles de vacunas del COVID. Recuerden que él fue ministro de Salud y que la acusaba directamente a la ex vicepresidenta de la República. Textualmente decía que ella había dispuesto la sustracción de varios lotes de vacuna. Adicionalmente me decía que tenía las vacunas VIP, el listado de las vacunas VIP, que mediante una acción de acceso a la información pública que la presenté, tenía la obligación el ministerio de entregármela. Me dijo que él tenía el listado. Que adicionalmente me comentó de que existía una corrupción en el CERCOP, directamente de un amigo del presidente de la República que manejaba todo lo que significa medicamentos. Adicionalmente me manifestó que entre María Paula Romo, la ex ministra de Gobierno, con la fiscal general, se mantenía en contacto y se disponía lo que se inicie o lo que no se inicie en cuanto a materia penal, a tal punto que yo era el objetivo para bajarme. Textualmente me dijo, hay que bajárselo al defensor del pueblo porque no le vamos a perdonar de que haya puesto una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del presidente de la República, en contra de un ministro de Defensa o en contra de un... Usted cayó en la trampa entonces de Falconi y fue drogado. Yo sabe que tengo que pedirle al pueblo ecuatoriano disculpas. Bueno, eso es una vergüenza lo que dice. Lo que no revela es lo que la fiscal general ya lo ha dicho, lo dijo en las últimas horas, precisamente en su testimonio en la Asamblea Nacional, en este proceso de enjuiciamiento político, los $46.500 que se encontró en los dormitorios y en una caja fuerte de la residencia del exministro Falconi. Bueno, ¿cómo ve esto Fernando Villavicencio, que ha sido un artífice en la contribución al país con informes, con investigaciones que dejan al descubierto lo que ha sido el defensor del pueblo y que hoy él cree que hay una persecución contra él cuando es, perdónenme el calificativo, un irresponsable, cuando en toque de queda va y se toma, según él, 2 copas de vino, donde un señor que era su amigo, que lo visitó y que después ya lo desconoce casi. Fernando Villavicencio, buen día. Un saludo, Miguel, a los amigos de la radio, gracias por esta oportunidad de temprano. La Comisión de Fiscalización está en este segundo juicio político. Tal vez es la comisión con más trabajo, 14 horas diarias. Eso también es un síntoma de que estamos en un país donde el eje de corrupción es el central. Y es nuestro trabajo como Comisión de Fiscalización, desde la vereda política, poder limpiar este país. Este segundo juicio político que involucra a otra altísima autoridad de control. Eso debe quedar claro, Miguel, para empezar, y que es muy lamentable que una sociedad como la nuestra tengamos que notificar en la cárcel, en prisión, a esta segunda autoridad. La primera, el excontralor Pablo Celis, también está en prisión, es decir, ambos tienen por cuerda separada una acción penal. En el caso de Freddy Carrión, una acción penal por abuso sexual, por presunto abuso sexual. Y ahora, esta acción política que lleva adelante la Comisión de Fiscalización y una tercera acción que nace tras las revelaciones de la fiscal Diana Salazar de este dinero que usted señala, Miguel,
de haber encontrado $46.570, que es una suma considerable en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. Esta es una evidencia distinta tanto del primer caso por abuso sexual cuanto por el juicio político. Esta evidencia, según la fiscal ha relatado el día de ayer a la comisión, es parte de una nueva acción penal por peculado, se entiende, en contra de Mauro Falconi. Estos datos son muy importantes porque se presume que este dinero sería parte de un caso de corrupción por peculado vinculado a las pruebas COVID de la Agencia de Regulación y Control, ARCSA, en el caso del municipio de Quito. Esta es la nueva información que nace de la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar. Más allá de las intenciones del defensor del pueblo de seguir marcando que esta es una acción de persecución política, la evidencia, la prueba que está evacuando en esta fase del juicio político al defensor del pueblo, va marcando también una línea de comportamiento del señor Freddy Carrión que nos conduce, puedo anticipar, aunque no tenemos todavía el informe, se saldrá la próxima semana, podemos anticipar que existe suficiente carga de prueba como para llevar al señor defensor del pueblo al juicio político, a su censura y destitución. Esto bajo las causales de incumplimiento de funciones que van quedando claras. ¿Por qué? En todas las comparecencias de policías, oficiales de policía y en la evidencia física que se ha presentado, que se ha logrado recaudar por parte de la Comisión de Fiscalización y de los interpelantes, queda claro que el señor defensor del pueblo, los días 15 y 16, utilizó recursos públicos, dos miembros de la policía que hacían su seguridad, además un auto de la Defensoría del Pueblo, y violó el decreto ejecutivo de estado de excepción y el toque de queda. Estos son elementos muy importantes que prácticamente configuran el abuso de funciones por el que será sin duda censurado y destituido. Uno son los juicios penales, la investigación que está realizando la Fiscalía General, y otro el enjuiciamiento político, lo sabemos. En esas condiciones, Fernando, ¿cree usted que es creíble estas versiones que anda regando el defensor del pueblo respecto de los hechos ocurridos y encontrados por la fuerza pública aquella noche en el departamento del exministro Falconi? Pues es nuestra tarea como legisladores y como parte de un equipo de investigación de la Asamblea Nacional poder compilar todas las pruebas y las evidencias para que cualquier intento de convertir a este juicio político en una acción también política de persecución, porque eso es lo que se intenta decir y se dice públicamente por parte del defensor del pueblo. Es importante, Miguel, que los ciudadanos entiendan que por primera vez en la historia esta Comisión de Fiscalización comete un gran pecado, le digo gran pecado porque está abonando a mayor democracia. Antier, por ejemplo, hemos garantizado que esté presente el señor defensor del pueblo, que pueda hacer preguntas a sus propios testigos. Garantizamos la presencia de su esposa en una larga exposición para que no tengan ningún argumento de decir que la Comisión de Fiscalización no garantizó el debido proceso y los derechos a la defensa. Es más, hemos permitido que el señor defensor del pueblo lleve aproximadamente 20 comparecientes que son sus testigos en esta fase de evacuación de prueba que concluye este día sábado. Entonces, cualquier intento del defensor del pueblo de acusar de que tanto desde el plano penal como desde el plano político se intenta una acción persecutoria en su contra, va quedando claro. Aquí hay suficiente evidencia que él, como la máxima autoridad que debía garantizar los derechos humanos, que debe ser ejemplo, hizo todo lo contrario. Y aquí no se trata de dos copitas de vino, las evidencias de los policías, de todos los policías, oficiales de policía. La evidencia fiscal conduce a establecer que él, en plena pandemia, ¿sí?, cuando él debía dar ejemplo a los ciudadanos, en plena pandemia, con un toque de queda, con un estado de excepción,
utilizando recursos públicos, él atentó contra el derecho, violó el toque de queda, violó el estado de excepción y se fue a libar una larga jornada en la casa de su amigo personal, con quien se reunió 2 días antes. Esto también es importante, la nueva evidencia que se encontró. 2 días antes, el día 13 de mayo, se reunieron en el despacho del defensor del pueblo el señor Mauro Falconi y la pareja sentimental del señor Falconi, Gabriela Peña Herrera, ¿sí? Y 2 días después se encuentran en el departamento de Falconi, donde también estaba esta maleta con $46.570. Es decir, hay abundante información y evidencia, Miguel y amigos de la radio, que pone al defensor del pueblo realmente en una condición difícil, tanto en el plano penal cuanto en el plano político. Lo importante es lo que ha dicho el asambleísta Fernando Villavicencio, el derecho a la defensa. Hay que agotar todas las instancias para que no quede un ápice de duda de que no se le dio el derecho a la defensa, incluso con los plantones que han hecho ante la Comisión de Fiscalización. Pero me preocupa el otro tema que dice Fernando Villavicencio. Casi por primera vez la Comisión de Fiscalización está cumpliendo con su deber. Cuando se entiende que la Asamblea Nacional en materia de legislación y fiscalización debiera siempre cumplir con su deber. Bueno, sí, Miguel, el país conoce, bueno, no estamos ni muy viejos ni muy jóvenes, pero en los últimos 12, 14 años, los primeros 10 fueron de absoluto silencio, de opacidad, de impunidad total. Si usted me dice, Miguel, y me recuerda algún ecuatoriano, ¿cuántos ministros fueron enjuiciados políticamente, investigados durante el gobierno de Rafael Correa, en ese tiempo milagroso de estas asambleas que se daban títulos y condecoraciones? Ninguno. Y en la época del morenato, en la reciente, que ahora sí recordaremos todos los juicios políticos estaban atravesados por el síndrome del diezmo, del pago de soborno y el gran reparto. Recuerde usted que altos funcionarios públicos fueron salvados de la guillotina del juicio político, repartiéndose hospitales, instituciones públicas. Es ahora, sí, y yo puedo hablar no en nombre de la Asamblea, porque también la Asamblea hoy está en la mira de la crítica ciudadana, incluso de mi propia acción. Yo puedo hablar de la Comisión de Fiscalización, del trabajo que está realizando esta institución de fiscalización, que es la Comisión de Fiscalización y Control Político, y en particular puedo hablar de mí. Yo, cuando participé en elecciones, Miguel, dije, voy a hacer esto, voy a continuar mi trabajo de periodista de investigación, a luchar contra la corrupción y la impunidad, a fiscalizar, y eso es lo que estoy haciendo, aunque no les gusta. Usted sabe, Miguel, y el país, que a muchos legisladores no les gusta porque yo no recibí el voto, ¿sí? A cambio del voto que me dieron para elegirme presidente, yo no me comprometí a guardar la basura bajo la alfombra. Aquí el que tenga un pelito de basura, pues que sale a la luz pública, duela a quien le duela. No sé si esta frase le gusta o no. Bueno, por lo que se ha visto y hemos dicho, ha habido nuevos asambleístas, nuevos políticos que han llegado a la asamblea y que hoy están procesados para decir que hay nuevos políticos, nuevos legisladores, pero con las viejas mañas, como se ha señalado, o los diezmos, o la gestión de cargos públicos que prohíbe la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero, por lo que señala Fernando Villavicencio, es bueno que el país haga memoria. Solo para citar en casuística lo que ocurriera con el asesinato del general Gabel en el 2010, esa comisión de fiscalización fue comisión de archivo, porque archivaba todo. Recordemos eso, lo que ha ocurrido, y por eso lo que se está destapando hoy, Fernando. Sin duda, nosotros, más allá de los juicios políticos, tenemos 2, no sé si viene otro más en carpeta, en agenda, pero yo tengo 65 casos, de los cuales más de 30 son míos, personales, generados por Fernando Villavicencio, las mayores tramas de corrupción de los últimos 20 años. Y por si acaso, para que no digan que hay persecución política o fiscalización selectiva, como suelen decir, contra el correísmo y el moralismo, no, aquí desde la época del feriado bancario. Yo he propuesto más de 30 personalmente y están siendo desarrollados. Coca-Cola, Sinclair, INA Papers, Toachi Pilatón, Refinería del Pacífico, Refinería Esmeraldas, el terremoto de Manabí,
el tranvía de Cuenca, las carreteras, los hospitales. Es decir, todos estos casos están siendo investigados por la Comisión de Fiscalización, más allá de los juicios políticos, que no es la única actividad de esta, al menos de esta comisión. Es decir, yo fui elegido para eso, yo gano un sueldo que me pagan ustedes. Este momento, esta acción de estar informando al país es pagada por ustedes. Desde que me levanto, hoy que soy funcionario público, todo lo que hago en la escuela de mis hijos es pagada por ustedes. Yo tengo que hacer eso. Estoy haciendo mi trabajo y eso no les gusta. ¿Por qué no les gusta a algunos legisladores? Claro, porque cuando eran prefectos, cuando eran alcaldes, dejaron huellas de corrupción que la Contraloría les observó. Y cuando eran funcionarios públicos también. Entonces, esta información que tengo yo, ¿qué hago, Miguel? Les pregunto a usted como colega periodista, como ciudadano, ¿me guardo esta información? Si llega a la Comisión de Fiscalización, información probada, notarizada, Miguel, de que una asambleísta que es vicepresidenta de la Asamblea Nacional ahora habría cobrado $3,000 para dar un cargo a un ciudadano en la propia Asamblea Nacional, ¿qué hago yo? ¿Tomo el documento y voy a transar con ella como estaban haciendo otros legisladores o hago público? Yo lo que he hecho es entregar a dos colegas periodistas, que usted los conoce, Cristian Zurita, Marlon Puertas, verifiquen esta información, porque yo no estoy en capacidad como Comisión de Fiscalización de llevar adelante un proceso de investigación en ese sentido. ¿Qué han hecho los periodistas? Han verificado, se ha comprobado. He presentado a la fiscal general la información para que abra una indagación previa. Y claro, les molesta, claro que les va a molestar. Y ahora dicen que Villavicencio es parte de una estrategia para acabar y desvanecer la Asamblea Nacional. Pues señores, Miguel, con el dolor del alma, si esta asamblea no cumple con los objetivos nacionales, sociales, por las que fue construida y levantada, esta asamblea tiene que irse a su casa. Me dice Salvador Quispe, lo digo sin ningún problema, que yo soy el hermano menor del presidente Guillermo Lasso. No, señor Quispe, el hermano menor del presidente Lasso, si no me equivoco, es correísta. Yo me he reunido una sola vez con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Gobierno, cuando fui invitado por él hace más de un mes, justamente para analizar la posibilidad de llevar adelante la consulta popular, que es parte de un acuerdo que hicimos en la segunda vuelta electoral. Esa es mi propuesta. Yo creo que la Asamblea tiene que mejorar. Debemos tener legisladores de altura, que no vayan a leer papelitos y que ni siquiera leen bien. Sí, por favor, y que vayan a insultar y a calumniar con faltas ortográficas. Para eso no les paga la sociedad ecuatoriana. Reducir el número de asambleístas, mejorar la calidad del Parlamento, eso se merece este país. Más de 200 años viviendo así no es justo. Bueno, para estar claros por lo que señala Fernando Villavicencio, hay un mandato constitucional, artículo 83, numeral 8, que nos obliga a todos los ecuatorianos a denunciar y combatir la corrupción. Es decir, esto no es algo traído de los cabellos y por cumplir la Constitución ocurre esto. Efectivamente, la omisión es también un delito. Si yo veo, si soy parte, si mis ojos miran el cometimiento de un crimen y me callo y guardo silencio, soy cómplice de ese crimen, aunque no esté en la Constitución, Miguel, pero está constitucionalizado. El silencio ante la comisión o cometimiento de un delito es también un delito. Es decir, lo que hace este presidente de la Comisión de Fiscalización es llevar adelante un proceso de control político hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque si no tenemos limpia la casa, no tenemos derecho para limpiar o para hablar de la lucha contra la corrupción hacia afuera. Yo que he planteado al interior de la Asamblea, que las autoridades de los últimos 10 años tienen que explicarle al país qué pasó con el fallido o la fallida construcción de un gran complejo legislativo que empezó con $24 millones, ya va más de 70 y no existe el complejo legislativo. Eso no les gusta, claro, porque están como 3 o 4 administraciones. Les he pedido respuesta. ¿Qué hace? ¿Quiénes manejan la Asamblea Nacional el día de hoy? Son funcionarios del señor Litardo. César Litardo prácticamente maneja la Asamblea Nacional. Los funcionarios que él dejó, funcionarios de alto nivel que dejó en la Asamblea Nacional, son los que manejan actualmente la Asamblea Nacional. Claro, no les gusta que yo les fiscalice. Me quieren sacar, me tienen 2 quejas planteadas. Ahora mismo hay una, acabo de recusar a 3 miembros del Consejo de Administración. O sea, ¿cómo es posible, Miguel,
que personas, que ciudadanos y asambleístas que calumniaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, que me calificaron de sinvergüenza, mentiroso, ladrón, que me vaya de la Asamblea Nacional, son mis jueces y califican una queja presentada por el legislador Ricardo Vanegas. ¿Y cuál es la queja? De haber dicho que el señor Ricardo Vanegas es socio de la compañía de seguridad CEPIEN. Y viene el señor Vanegas y dice, sí, yo soy socio de la compañía de seguridad CEPIEN. ¿Cuál es la calumnia? ¿Cuál es la infamia? ¿Cuál es la injusta acusación de Fernando Villavicencio? ¿Quieren sacarme de la Comisión de Fiscalización? Sáquenme. Yo dije incluso ayer antier, al iniciar la sesión de la Comisión de Fiscalización, señor secretario, lea si hay alguna moción presentada para sacar al presidente de la Comisión de Fiscalización. No, señor presidente. Entonces, ¿por qué no van y sacan al presidente de la Comisión de Fiscalización? Háganlo, pero yo les pido que quien me reemplace no tenga glosa, no tenga informe con responsabilidad penal, ¿sí? Y no haya gestionado un cargo público. Si es así, pues bienvenido, yo me voy a la casa. Para concluir este diálogo por ahora con Fernando Villavicencio, usted presentó este 1 de septiembre una queja a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Entre otros temas, usted señala las evidencias de enemistad manifiesta y recuerda cómo en uno de los discursos la presidenta le tilda de amargado Fernando Villavicencio por combatir la corrupción. ¿Por qué esta queja? El Consejo de Administración Legislativa hace pocos días acaba de calificar esta queja de Ricardo Vanegas en mi contra. Entonces, ¿con qué votos lo hace? Con el voto de la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, de la vicepresidenta que ya estaba siendo investigada, Bella Jiménez, y con otros votos. Entonces, vea, en el pueblo más chiquito, en una comisaría, ¿sí?, por ética, por sentido común no se permite, y en derecho mucho menos, que quien le juzgue a alguien tenga un nivel de conflicto de intereses. Eso es impresentable. ¿Cómo puede ser presentable, éticamente presentable, jurídicamente presentable, que una Asamblea Nacional, el principal poder del Estado, 3 de mis juzgadores sean mis enemigos manifiestos? La señora presidenta que vota a favor y califica la queja en mi contra, me ha calificado efectivamente de amargado y de otros peores términos. ¿Por qué? Por haber revelado que querían comprarse 4 carros de alta gama, Fortuner, en una asamblea que no tiene dinero, que no tiene plata. ¿Por qué? Por haber hecho cuestionamientos y por haber revelado que la señora presidenta en efecto tiene investigaciones en la Contraloría General del Estado. En el caso de la señora Bella Jiménez, yo le recuso, porque no es éticamente responsable, presentable, jurídicamente acertado que ella sea mi juzgadora. ¿Por qué? Porque yo le denuncié a ella en la Fiscalía General del Estado, porque ella tiene un odio concentradísimo en mi contra. Y el señor Darwin Pereira, este diputado del Oro, creo que es de Pachacuti, me ha calificado a mí de mentiroso, ruin, truán, y ni siquiera pronuncia bien porque dice truans, ruins, ¿sí? Es decir, ni siquiera ofenden y calumnian con respecto a la gramática y al idioma. Es decir, ellos no pueden ser mis juzgadores. Hay un odio manifiesto, hay un evidente conflicto de intereses y por eso les he recusado en esta acción de fiscalización que tienen en mi contra. O sea, el fiscalizador fiscalizado. ¿Por quiénes? Por los que recibieron sobornos para dar cargos públicos en la Asamblea. Realmente es una vergüenza. Finalmente, Fernando, en la presidencia de la Comisión de Fiscalización o fuera de ella, ¿seguirá usted siendo incómodo para el poder y para la Asamblea Nacional? Fui incómodo durante 15 años, 10 años del correato. Estuve como 5 años en el exilio, en la persecución más brutal, ustedes lo saben, no voy a repetir, eso me duele mucho y a mi familia. Luego en el Morenato igual fui perseguido, jamás he llevado adelante un proceso de investigación periodística selectivo, como dicen algunos. He hecho importantes aportes a este país que también han sido aportes para la vía judicial, y ahora que tengo un poquito más de poder no me van a callar. O sea, están realmente mal. Si pensaron que yo me iba a callar
a cambio de un voto están profundamente equivocados. Si me sacan de la Comisión de Fiscalización, incluso si me sacan de la Asamblea Nacional, yo seguiré haciendo lo que sé y lo que me apasiona, que es poner un reflector a las cucarachas. Bien, muchas gracias a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y estaremos pendientes de estos procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional. Queremos saludar para continuar con este tema al periodista, al colega Martín Pallares de Cuatro Pelagatos sobre el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Decía Fernando Villavicencio lo que hasta hoy se viene llevando a cabo, estas presuntas irregularidades graves en las que ha incurrido el defensor del pueblo, y resulta que hoy se olvidó el último suceso en su visita, en donde fue acusado de presunto acto de abuso sexual, y ahora se abre la posibilidad de un presunto peculado en contra de él. ¿Cómo ve Martín Pallares? Buen día. Sí, hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Saludos, gracias por la invitación. A ver, primero una impresión general de lo que ha sido el juicio al defensor del pueblo, ¿no? Es evidente que Freddy Carrión, defensa en la que actúa de forma protagónica su esposa, Priscila Schettini, han dibujado, ¿no es cierto?, han trazado una estrategia, una estrategia para sacarse de encima las acusaciones, pero ellos se enfocan en el tema por el motivo por el que está preso Freddy Carrión, que es el delito sexual, ¿no es cierto?, la agresión sobre una mujer que estaba presente en la reunión aquella con el exministro de Salud, Mauro Falconi. ¿Cómo tejen esta estrategia? Ellos lo que hacen es utilizar el foro que representa, el foro que es la Comisión de Fiscalización, para llenar de testimonios, ¿no es cierto?, de testigos, etcétera, como si fuera un juicio penal, y saturan esta audiencia, hacen preguntas y se enfocan en un tema que realmente no es del juicio político. Acordémonos, el juicio político no es por el escándalo que hubo hace 4 meses y que sacudió la conciencia de la sociedad ecuatoriana, que fue cuando se vieron aquellos videos que son memorables, ¿no? Son históricos. Ellos se centran en este tema, pretenden decir que las otras acusaciones son conexas, que están conectadas con el escándalo aquel, y lo que hace es tratar de lavar esa acusación, y se olvida prácticamente del tema del juicio político. A mí lo que me parece que y lo dije en un artículo que hice, estos son pirotecnias políticas de Freddy Carrión y su defensa, para tratar, yo entiendo, para tratar de llegar al juicio penal, ¿no es cierto?, al proceso penal, con la cara lavada, con un cambio en la opinión, etcétera, y con otro relato de lo que ocurrió aquel día, ¿no? Entonces, la defensa de Carrión pretende convencer a la opinión pública de que todo lo que pasó ese día, de lo que se veía, ¿no es cierto?, el video, las declaraciones del señor Andino, los testimonios que dio la compañera de Andino, que declaró que había sido de una agresión, ¿no es cierto? Todo eso que vimos ese día, todo eso es falso, todo eso ha sido manipulado, todo eso es un operativo, que es un operativo
organizado y hecho por el gobierno de Lenín Moreno con la ayuda de la policía y algunos ministros. Entonces, yo sí creo, Miguel, que lo que vimos el otro día lo que hemos visto de todos estos días, ¿no es cierto?, de la presencia de los que ha llamado, que son 28 testigos los que llamó Freddy Carrión para este caso, es el montaje, ¿no es cierto?, de un operativo de lavado de imagen muy grande. Incluso es algo muy inédito, ¿no es cierto?, que en una audiencia de sustanciación de un juicio político, en una comisión de fiscalización, pase lo que pasó, lo que ha pasado estos días, ¿no? Que hay tantos testimonios de personas que han sido citadas por la propia defensa del acusado, esté presente el propio acusado. Eso tampoco es normal, no digo que sea ilegal ni nada, pero el propio acusado ahí defendiéndose por el tema del escándalo aquel, no defendiéndose por los temas, las causales del juicio político. Entonces, me parece que este ha sido, y con eso resumo, ¿no es cierto?, un gran operativo de cambio de relato, ¿no es cierto? Lo que a ellos les interesa, me da la impresión, es cambiar completamente el relato, lo que tenemos, los ecuatorianos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra memoria, por uno nuevo, donde Carrión es la víctima, ¿no es cierto? Carrión ha sido drogado por su amigo Mauro. Carrión cae en una trampa, en una emboscada, y es víctima y no victimario, ¿no es cierto? Martín Pallares, ¿qué cree que debe pasar en la Asamblea Nacional con todos estos ingredientes que el país conoce? Bueno, para comenzar, Miguel, yo creo que es absolutamente indigno. Me parece que es impresentable que una persona protagonizada un escándalo así sea el defensor del pueblo en un país medianamente institucionalizado y decente, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí de un escándalo que tiene un significado muy profundo. Es un escándalo que tiene que ver con abuso, con todo aquello lo que no debería ser un defensor del pueblo. Por eso yo creo que la Asamblea hace bien en enjuiciar a Carrión por las causales que fueren. No puede ser estrictamente, pero en ese hecho se produjeron otros asuntos que sí son causales, ¿no es cierto? El abuso de bienes públicos, ¿no es cierto? Él fue en vehículos de la Defensoría a este pequeño festín. Tiene que ver con el incumplimiento de sus funciones, porque ha incumplido con sus funciones. Tiene que ver con esto que dice también Fernando Villavicencio sobre el peculado. ¿No? Ahí en esa casa se encontraron unos dineros que habrá que dilucidar, habrá que aclarar sobre qué eran, ¿no es cierto? Ayer la fiscal dio una información interesante, que es que ese dinero está en un caso de compras irregulares de pruebas rápidas para COVID. Entonces me parece que la Asamblea tiene que tomar conciencia sobre todas estas cosas. Tiene que tomar conciencia qué significa para un país tener un defensor del pueblo como este. En consecuencia, tendrá que llevarse a cabo dentro de los plazos y las normas internas, primero en la Comisión de Fiscalización, el informe para el Pleno, y finalmente se requerirán los votos para la censura y destitución, Martín. Sí, claro, este es el procedimiento, ¿no es cierto? Yo ahorita no puedo hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir, de cómo estarán los votos. Sabemos que la bancada
UNES, del correísmo, ha defendido al defensor. Entonces habría que ver si hay los votos. A mí me parece que sí los hay, pero no puedo pronosticar de forma contundente. Pero sí, tendrá que salir el informe. El informe tendrá que ser conocido por el Pleno y ahí se aceptará el juicio o no, y luego habrá la votación sobre la base de este informe que saldrá de la Comisión de Fiscalía. ¿Cree Martín Pallares en las afirmaciones que ha hecho hace un par de días públicamente el defensor de que presuntamente le drogaron donde su amigo, dice donde este señor, y se olvidó las cosas? Es una versión totalmente forzada. Es una versión que además sale casi a los 4 meses de que ocurrieron los hechos, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora lo saca este relato, ¿no es cierto? ¿Por qué esperó tanto tiempo para... Y luego hay unas inconsistencias, graves, ¿no es cierto? Ha habido esto, tenían que haber confluido una serie de factores que no calzan, ¿no es cierto? Si era una trampa, pues entonces, ¿cómo es que le obligaron a que vaya donde el señor Cía? Él dice que apenas se tomó 2 copas de vino. Hemos visto fotos ahí donde hay una cantidad de alcohol, ingente alcohol, entre otras cosas que no sabemos muy bien qué son. No existe ningún estudio clínico de que haya ingerido sustancias como él da a entender que le pusieron alguna droga, la burundanga, qué sé yo. Eso no existe en los informes. Me parece forzado que el señor Carrión le hayan hecho una trampa de estas para sacarlo del cargo. El señor Carrión tampoco es que representaba una figura política de tanta relevancia. Luego está el video, ¿no es cierto? La defensa de Carrión dice que esos videos están cortados, eso tendrán que probarlo, pero luce muy poco probable que esos tironeos que hay ahí en el ascensor, patadas, ahí estamos viendo las imágenes, todo eso fruto de una manipulación y de un montaje. A mí sinceramente me causa muchísima dificultad creer en una versión que no encaja, ¿no es cierto? No tiene la suficiente, porque los hechos y las circunstancias no calzan con esta versión que ahora están sacando. Hay cosas increíbles. Por ejemplo, la esposa de Carrión dice que Carrión y Falconi fueron golpeados por 2 sujetos que entraron al edificio con cédulas falsas. En la versión de Carrión ya no dice eso, ya dice otra cosa. Entonces sí resulta como muy difícil de creer que la nueva versión, esta versión que la sacaron desde hace unos pocos días, sea la verdadera. Martín, bueno, hay evidentes contradicciones públicas. Mientras los abogados niegan estos hechos, el defensor del pueblo, pide disculpas. ¿Por qué tiene que pedir disculpas si él no ha cometido nada o se olvidó todo? Así es, en ese caso él debería pedir una investigación, ¿no es cierto? Sí, imagínate, Miguel, si es que realmente le hicieron una trampa, ¿no es cierto? Si le drogaron, ¿cómo es que él no ha pedido investigación? ¿Cómo es que no ha pedido un examen médico de él, un examen biológico, no sé cómo sea eso, químico, de su sangre, etcétera, para probar que fue drogado? ¿Cómo es que no ha pedido una investigación sobre los hechos? Es ahora que sale con esta versión. Entonces, a mí me parece muy forzado, Miguel. Martín, ¿y cómo ves la tarea de la Comisión de Fiscalización y hoy las acusaciones? ¿Les está resultando incómodos a gran parte de los asambleístas lo que viene haciendo Fernando Villavicencio? Y por ello incluso el denunciante pasa ahora a ser investigado. Eso
veía venir. Yo creo que esto era inevitable. Creo que una figura como Fernando Villavicencio no calza en las prácticas tradicionales de estas foros, ¿no es cierto?, de estas funciones como la asamblea. Los asambleístas que llegan, muchísimos de ellos llegan con una serie de herencias, ¿no es cierto?, de problemas del pasado. Muchos han sido prefectos, alcaldes, concejales, etcétera. Y Fernando Villavicencio, por su trabajo, tiene una cantidad de información bastante importante sobre estos temas. Y yo creo que veía venir. Acordémonos que cuando se nombró a Fernando Villavicencio presidente de la Asamblea, no fue fácil, hubo alguna resistencia, y finalmente se lo nombró porque, claro, en la opinión pública eso era lo lógico, ¿no es cierto? Pero de que iba a ser una piedra en el zapato para muchos, yo creo que eso es indudable. Martín, ¿no crees que esto puede deteriorar la imagen aún más de la Asamblea Nacional, que de acuerdo a las encuestas hace 2 días presentó datos, cómo va el declive de la credibilidad de la Asamblea Nacional, que pudiera abonar cuando hay escándalos, como el caso de la segunda vicepresidenta de la Asamblea? No es una bella oportunidad para que aquí se investigue y pudiera el Ejecutivo, utilizando los recursos constitucionales, convocar a una consulta popular? A ver, me parece que sacar a Fernando Villavicencio en las actuales circunstancias de la Comisión de Fiscalización sería un escándalo, sería un golpe para el prestigio y la credibilidad de la Asamblea. No sé si tendrán conciencia en la Asamblea de lo que aquello significaría. Sería pegarse un pie en el otro pie, porque ya en el primer pie ya se han pegado algunos tiros, ¿no es cierto? Sería un suicidio, un suicidio de la Asamblea. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Sería un golpe total, que abonaría en la posibilidad de que haya una consulta popular, como quiere el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Yo no sé si están conscientes de aquello en la Asamblea. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Martín, en resumen, este proceso contra el defensor del pueblo debiera terminar, no podemos ni adivinar ni presumir, pero por los hechos, por los escándalos que han sucedido, porque hay que estar claros. Una es la investigación preprocesal y procesal penal que realiza la Fiscalía en el ámbito penal, que por los hechos ocurridos, y otra, la fiscalización política, el enjuiciamiento político que se hace en la Asamblea Nacional. Perdón, Miguel, no te escuché la última parte de la pregunta, si me ayudas. Quiero decir la diferencia entre el juicio penal que investiga la Asamblea y el enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional. Son dos cosas completamente distintas. Procesalmente son dos cosas absolutamente distintas, Miguel. Si bien el proceso penal es una carga, ¿cierto? Es una carga gravísima contra el defensor del pueblo, y en efecto, sí hay cierta conexión con el otro tema, pero la Asamblea no puede enjuiciar por ese tema al defensor del pueblo. No existe una sentencia, ¿no es cierto? Eso tiene que ser decidido por los jueces. El tema del escándalo, repito, no ha habido una sentencia. Hay un proceso ya que está en curso. La Asamblea no puede determinar, es un organismo político, no es un organismo jurisdiccional. La Asamblea tiene que definirse sobre temas políticos. Ahora, es claro que una persona que protagonizó un escándalo como ese no puede, ejerciendo unos cargos tan importantes como los de la Defensoría
del pueblo, ¿no? Pero son dos procesos por separado, incluso por el tema de la protección de la víctima, ¿no es cierto? No puede haber, no se lo dará al señor Carrión sin que haya la participación, el testimonio de la víctima, y eso no puede hacerse en la asamblea, porque sería una revictimización de la señora que estuvo en esta reunión. Eso es inconcebible por un tema de derechos de ella, ¿no es cierto? Entonces, sí, son dos cosas completamente separadas. Muy bien, muchas gracias a Martín Pallares del portal Cuatro Pelagatos por ilustrarnos sobre un tema de coyuntura, tema de interés de lo que sucede en la Asamblea Nacional. Martín, muchas gracias. El gusto ha sido mío, Miguel. Saludos. Muchas gracias. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y está con nosotros ya la ministra de Gobierno aquí en estudios, la doctora Alexandra Vela, para hablar temas de interés en la coyuntura, los 100 días de administración del presidente Lasso y los grandes desafíos que hay en materia política y de seguridad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble. En todos los lugares. Con todos los ángulos. 24/7 en el momento exacto. Desde el 6 de septiembre. A la 1 de la tarde.